También les invitamos a escucharnos en vivo el segundo y cuarto martes de cada mes de 3 a 5 p.m. O a escucharnos en la versión corta que tenemos en nuestros canales de YouTube. Igual también nos pueden seguir ahora mismo en la transmisión en vivo desde la cuenta de Radio Nopal, de Twitch o de TikTok. Y bueno, el programa de hoy está dedicado más bien a pensar el tema de las representaciones sexo-género, disidentes y afectivas dentro de la cultura pop y cómo es que estas representaciones impactan positiva o negativamente en la cotidianidad de cada uno de nosotros, así como en la reproducción de experiencias y narrativas produciendo o negando otras formas de existencia. Antes de pasar a nuestro tema y a nuestras respectivas secciones que hemos estado habilitando durante esta aventura, quiero darle la bienvenida a Emal, que está con nosotros, y a Ferka, que en breve arribará, como es su costumbre llegar. Entonces, ¿cómo estás, Emal? Hola, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto saludarles. Gracias a las personas que nos están escuchando en vivo y también a las que nos escucharán después. Y pues me emociona bastante el tema de hoy, ¿no? Sobre representación LGBT en la cultura pop, porque creo que hasta la propia idea de representación tiene muchos debates alrededor de ella. Está padre pensar a las figuras o personajes que quizá nos han inspirado, nos han ayudado a este, pues no sé, como a identificarnos, ¿no? De cierta manera, yo creo que tiene mucha relevancia específicamente cuando estamos por salir del closet, como le decimos. Pero bueno, ahorita vamos a andar en eso. Claro, no había pensado en ello, en ese momento de la salida del closet. Pues bueno, en lo que llega Ferca, nuestra amiga, queremos dar inicio a esta pequeña sección que hemos instalado como para hablar de un par de notas que hayan suscitado en estas semanas y que de una u otra manera también tienen alguna relación, ya sea o no, con un poco el tema y nos sirven también como para tener contexto de dónde estamos hoy por hoy, ¿no? Que es un poco la idea de joterismos. Tenemos una primer nota y pues no es muy grata, pero que pensábamos y conversábamos en que era importante mencionarla por la importancia que tiene, ¿no? Y es el caso de Donaji, una mujer trans que además es comerciante, que este 23 de febrero del 2025 fue agredida físicamente en la Ciudad de México por empleados de la Secretaría de Gobierno capitalina, ¿no? Durante un operativo en la Alameda Central. Seguramente más de una y uno de ustedes a lo mejor vio en redes sociales el caso. Emal tiene en este momento también ahí un pequeño clip en TikTok explicando de manera más amplia pues todos los elementos que entran, ¿no?, en juego cuando se trata de este tipo de situaciones y de agresiones. Los agresores fueron identificados como funcionarios de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública. Y estos sujetos golpearon a Donaji con puñetazos y patadas mientras ella se encontraba en el suelo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, representantes en el lugar, intervinieron para separar a los agresores, pero inicialmente les permitieron retirarse libremente. Si alguien tuvo posibilidad de mirar el video, es bastante frustrante, desgarrador y demás, porque estás viendo a una persona en el suelo sin poderse defender y dos personas con toda la saña y violencia que puede tener el ser humano, bueno, se dejaron ir con ella. No sé si puedas ahondar un poquito más, Emal. Eh, bueno, de entrada me parece terrible y me parece terrible además todo lo que produce pues una serie de discursos que hemos estado viendo suscitarse en estos últimos meses y que cobran cada vez más materialidad, ¿no?, en la cotidianidad. O sea, es decir, no es unos tipos ahí aventando insultos en redes sociales, sino que esa violencia, ese horror empieza a hacerse presente y visible en una serie de espacios públicos y las personas, en este caso mujeres trans, en ocasiones se ven más afectadas, ¿no? Em, ¿Qué me dices, Emal?
Bueno, antes que nada creo que es importante, pues eso, ¿no? Mandar como un abrazo y un abrazo solidario a Donají, a su colectiva, ¿no? Miselias, que tienen su mercadita feminista en Bellas Artes y que han sufrido varios momentos en donde han sido desalojadas. Pues recordemos que también es una forma de subsistir a este capitalismo, a estas crisis económicas, ¿no? Y pensando específicamente en ciertos grupos como las mujeres trans que tienen pues una dificultad para acceder a trabajos que pues les permitan sostenerse económicamente. Entonces creo que la mercadita es una alternativa a eso. Y lo que ocurrió el domingo, pues digo, por un lado, qué fuerte ver el video, como lo decías, Roy, qué fuerte ver el video de la agresión contra Donají. Es muy impactante. No me gusta que se comparta tanto porque creo que es revictimizante también para Donají, pero qué bueno que tenemos esa evidencia, ¿no? Porque por un lado, la autoridad siempre se justifica y siempre nos pide evidencias frente a las violencias que cometen, pero por otro lado, la propia sociedad justifica la transfobia, ¿no? Y la violencia, en este caso, contra Donají. Entonces, pues celebro que haya quedado en video toda la agresión. Hay unas cuentas que justo esta colectiva de Miselias está compartiendo una cuenta para apoyar económicamente a Donají, porque recordemos que también estuvo hospitalizada, ¿no? Y después fue a la fiscalía a poner la denuncia y pues todo eso también cuesta dinero, ¿no? La propia defensa legal, sostenerse ya cuando te quitaron tu puestito en la mercadita. Entonces, quienes puedan solidarizarse. Justo por estas razones que estamos platicando, yo veo como estos dos factores muy fuertes, ¿no? El clasismo, que hay mucha gente en TikTok que estaba hablando de este clasismo, no solo de quienes retiraron a Donají, a la mercadita feminista, sino como a toda una política de, entre comillas, limpieza que se hace en las alcaldías, ¿no? De quitar a las personas trabajadoras informales. Entonces, bueno, pues esa es la primera violencia, ¿no? El clasismo, pero después la transfobia, las narrativas, los insultos con los que atacan a Donají estas personas del gobierno. Pues creo que, yo lo decía un poquito, pero creo que hay que reiterarlo, ¿no? Son discursos que la derecha está manejando y que son peligrosos, ¿no? Como decir, sí la podemos golpear a ella porque en realidad es vato, ¿no? Es un poco lo que decían. Y eso es pues bastante grave, ¿no? Quitarle, bueno, o sea, es toda la idea patriarcal sobre el género. Y ya nada más para cerrar también mi intervención, muchísima gente como que se molesta, ¿no? Cuando decimos el gobierno de Clara Brugada atacó a una mujer trans, ¿no? Porque dicen, ay, es que pareciera que estás atacando a un partido político, ¿no? Claro. Y hay una responsabilidad desde una perspectiva de derechos humanos. El gobierno, en su totalidad, es responsable de lo que ocurrió, ¿no? Y pues nada, creo que tiene que haber reparación, tiene que haber justicia, tiene que haber también un compromiso de no repetición, que esas son como medidas reparatorias pues mucho más a largo plazo, mucho más difíciles de realizar, pero que es algo mucho más grande que solo castigar a esas dos personas. Claro. Pues nada, lamentable y bueno, nuestra solidaridad y un abrazo enorme para ella y todo el colectivo. Antes de pasar a la siguiente nota breve, trajimos tres notas. Quiero darle la bienvenida a nuestra amiga Ferca, que ya anda por acá con nosotras. ¿Cómo estás, Fer? Hola, muy bien. Pues bienvenidas, bienvenidas a quien nos escucha. Y pues vamos con la siguiente nota para comentarla. Perfecto. Bueno, la siguiente nota tiene que ver con la exposición de Fabián Chaires, ¿no? Quien seguramente lo ubica por esta imagen del Zapata en tacones, bastante Zapata gay, bastante controversial en su momento. Y bueno, ahora volvió a ser una suerte de polémica, ¿no? Tiene una nueva exposición que se llama La Avenida del Señor y esta se inauguró el 5 de febrero de 2025 en la Galería 3 de la Academia de San Carlos. Todo bien hasta ahí, hasta el momento en el que se organizó, hizo su producción y bueno, montó sus obras, pero luego vino una suerte de
enfrentamiento otra vez, por así decirlo, porque no era la primera vez que Fabián tiene este tipo de controversias, exacto. De un grupo de pues religiosos católicos cristianos. Al parecer era un grupo católico y organizó una manifestación frente a la Academia de San Carlos justo el 14 de febrero, porque Día del Amor y la Amistad, y entonces ellos dijeron, ¿por qué no vamos a hacer un acto muy amoroso? Un acto amoroso, ¿no? Frente a estas blasfemias. Uno de los elementos que acompañaban más bien su protesta era no ofendas mi fe en nombre del arte, ¿no? Y me parecía interesante traer la nota por varios elementos a propósito además del tema. Por un lado, qué representaciones y de quién es esto que hablamos o que llamamos arte, es decir, qué puede hacerse o no en nombre de esto, pero también pensar en justo cómo se generan estas polémicas cuando se tocan de repente figuras demasiado sagradas, por así llamarle, ¿no? A mí me llamó la atención la nota, y por eso la traigo, porque el día de ayer o antier veía un post de Leche Virgen hablando de que no existía una suerte de, a ver si ahorita me acuerdo porque se me fue la palabra. Cristianofobia, gracias. Y me voló la cabeza porque en realidad, claro, una de las cosas recurrentes que he escuchado en estos grupos es que hay una suerte como de agenda en contra de, ¿no? Como si quisiera uno borrar totalmente la religión, la espiritualidad, este tipo de espacios. Y ella explica también cómo es que pues esto no existe, que es como un poco parecido a esta cosa del racismo a la inversa, ¿no? Al revés, no hay manera, porque en realidad pues el campo de la religión, sobre todo la católica, la cristiana, como otras tantas acá en México, está respaldada por una serie de, estructuras, y no hay manera de que eso pudiera verse afectado. Sin embargo, sí creo que hay muy pocos espacios para el tema de la diversidad, las disidencias y sobre todo relacionados con el arte. A propósito de eso, también el arte me parece que ha sido un elemento que ha acompañado siempre este tipo de movimientos. Es decir, es a través de eso que de repente podemos visibilizar, enunciar y dar cuenta de otro tipo de experiencias y de narrativas, ¿no? Entonces, bueno, está el caso de La Avenida del Señor, de Fabián Chaires, que además, pues, les invitamos a ver la exposición todavía para que generemos más polémica. Y no sé si quieran hacer algún comentario sobre esta nota. Pues igual, justo se me hace interesante que ya desde la exposición anterior, en donde se expuso que comúnmente o popularmente le llamamos el Zapata gay, pero en realidad se llama La Revolución y no es Zapata. Y lo digo porque la familia de Emiliano Zapata hizo una protesta también en ese entonces para pues decir que era una falta de respeto, ¿no? Presentar a Emiliano Zapata en tacones, lo cual se me hace un poquito absurdo, ¿no? Y de hecho, pues básicamente es misógino y homofóbico, pero sobre esta controversia que se dio, como que justo yo me preguntaba sobre el arte y la capacidad de hacer críticas sobre las religiones, ¿no? Porque creo que con otras religiones ha pasado esta controversia, por ejemplo, burlas que se han hecho a figuras del Islam, ¿no? Que han generado mucha controversia y mucho debate muy álgido, ¿no? Y creo que, como decía Leche de Virgen, estoy muy de acuerdo, ¿no? En contextos en donde tú no eres una religión perseguida, no eres una religión oprimida, no sé, como que dañada, ¿no? Atacada públicamente. Al contrario, ¿no? El cristianismo, el catolicismo es parte de nuestra cultura mexicana, crecimos ahí y desde ahí siento que es bastante válido hacer críticas porque nos formamos en esa religión, ¿no? O sea, nos la impusieron en todas partes, ¿no? Incluso creo que el tema del laicismo ha tardado en aterrizar, en cuajar y pues en muchos aspectos nos vimos en nuestra educación atravesados
por la religión. Entonces creo que desde ahí es bastante válida la crítica. Digo, yo no creo que no exista la cristianofobia en ningún lugar, ¿no? Pero en México no existe. Ya. O es muy difícil hablar Claro. de cristianofobia. Se me hace peligroso hablar de cristianofobia para decir que la existencia LGBT es cristianofóbica. Claro. Porque también dentro de la religión católica y cristiana, y eso que decíamos, ¿no? De que estaría increíble un día hablar sobre religión en este podcast o Claro. espiritualidad, pues también tenemos derecho a eso, ¿no? También tenemos derecho a pertenecer a religiones. Digo, creo que aquí no, nosotras tal vez no pertenezcamos a ninguna iglesia, pero si quisiéramos hacerlo, ¿por qué sería incompatible ser homosexuales, trans, lesbianas, bisexuales, lo Claro. que sea, NB? ¿Por qué sería incompatible con la religión, no? Porque sería una ofensa. Entonces yo ahí creo que más que abrir es lo que te decía hace rato, ¿no? Siento que la protesta que hay en ese espacio va en contra de abrir conversaciones, ¿no? Y de decir, oigan, ¿y por qué no estamos cambiando las estructuras? Digo, como dato curioso que igual y mucha gente se va a burlar de mí porque no me parece así la mayor disidencia, pero ahorita que el Papa Francisco está hospitalizado, pues una monja por primera vez es quien gobierna el Vaticano, ¿no? En su ausencia. Esos cambios creo que también son reflexiones de cómo las iglesias tienen que cambiar, ¿no? O sea, hay iglesias que sí tienen sacerdotas mujeres y además de la diversidad sexual. Claro. Berka, querida. Pues creo que es un tema que sabemos que es bastante complejo, pero algo que yo puedo como sumar a toda esta pues discusión es, en primer lugar, que pues las iglesias, las religiones, cierto tipo de espiritualidades, pues en primer lugar son parte de la existencia humana, ¿no? Y son parte de lo que mucha gente pues es y necesita para encontrarle un sentido a la vida. Creo que eso es muy importante, sobre todo en estos espacios pues de precariedad, ¿no? En estos contextos históricos en los que vivimos, hay mucha gente que se aferra a la religión justamente pues porque es en lo que encuentra un sentido. Ahora, el problema no es ese, el problema es que muchos de los discursos de la religión pues se han construido a partir de relaciones hegemónicas excluyentes, ¿no? Y entonces justo mucha gente pues a lo largo de la historia en general pues ha sido violentada en nombre de la religión, ¿no? Ha sido violentada, pues en particular en este caso las personas LGBT, pues hemos sido como, pues hemos tenido una relación bastante pues tensa, ¿no? Con las estructuras pues hegemónicas, los discursos hegemónicos de la religiosidad. Y bueno, pues por suerte, pues hay gente que pues no nos ha representado tanto como pues simplemente encontrar otras vías y otros modos de hacer sentido a la vida. Pero pues me parece que es súper válido y tendríamos que seguir como apostándole, porque la gente que quiera seguir encontrando desde las religiones, desde sus propias herencias religiosas, pues ese sentido, puedan encontrar cabida en él, ¿no? Y entonces justamente pues todas estas reivindicaciones pues que hace Fabián Chairez, no solamente de la religión, por un lado también de las narrativas nacionalistas con las que se constituye el Estado mexicano, bueno, pues es muy válido que pues personas LGBT encuentren la manera en la que puedan conciliar y reconciliar esos deseos y puedan verse como pertenecientes a un cierto discurso. Creo que necesitamos que exista eso, y sin embargo, para poder lograrlo, más que destruir pues la espiritualidad que está pues detrás de todos estos pensamientos religiosos, pues lo que sí se tiene que destruir es cierta hegemonía y ciertos discursos hegemónicos e institucionales que pues han excluido históricamente a muchos grupos, y hay veces que se deja de distinguir eso, y entonces lo que tenemos es que
justo mucha gente pues se ve atacada a sí misma con estos actos que son reivindicatorios para otros grupos, en especial ahorita en los grupos LGBT. O sea, realmente sí hay mucha gente que protesta, que es cristiana, que siente atacada, se siente atacada a sí misma y siente atacada a su religión. Pero bueno, pues ahí justamente lo que habría que apostar es a cómo podemos integrar esos otros modos de vivir y de representar una religión sin que eso constituya una ofensa para otros modos, digamos, un poco más históricamente arropados por la hegemonía, pero que no se identifican con ella necesariamente. Digo, mucha gente que vive su religión y es cis heterosexual, ¿por qué tendría que identificarse con una institución excluyente? Y ahí creo que es el problema, esa identificación que beneficia a ciertos grupos de poder dentro de las iglesias es lo que genera que haya una pelea finalmente entre gente creyente LGBT y gente creyente LGBT, cuando aquí a lo que necesitamos es apostarle a cuestionar y digamos, deconstruir los discursos hegemónicos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que puedo aportar. Pues bueno, todo un tema y yo creo que nos va a servir también como de puente más adelante para pensar varias cosas acerca de, sobre todo, la representación. Como última nota, y no quiero dejarla pasar porque me parece también un tema interesantísimo, y lo abordaremos muy rápidamente, pero sí quería hacer la mención de esta pues pequeño cortometraje que no es tampoco ni tan pequeño y que creo además ha alcanzado unos niveles bastante interesantes de todo. O sea, me parece que es todo un fenómeno. A propósito de no querer hablar, porque también habíamos conversado un poco qué tanto darle lugar a hablar de este tipo de películas de las que mucha gente ya ha hablado. Y bueno, no la mencionaremos la película, mencionaré más bien lo que produjo esa película y seguramente más de una y une de ustedes sabrá de qué me refiero. Y acá Ferca también nos podrá además dar más contexto porque fue por ella que yo descubrí este pequeño producto cultural, no sé cómo llamarle. Bueno, estoy hablando de Jean Sacrebleu, que es un cortometraje producido y dirigido por Camila de Aurora, que además es una joya y una cosa padrísima seguirla en redes. Bueno, y en realidad este cortometraje se hizo como una suerte de respuesta satírica, perdón, a la película francesa de nombre, lo diría rápido, Emilia Pérez. Esta última fue criticada por sus representaciones superficiales y estereotipadas de México, abordando temas sensibles como el narcotráfico y la violencia de manera frívola. Y bueno, seguramente a estas alturas todos tenemos ya una suerte de opinión al respecto de la película esta mencionada, pero lo que me pareció súper interesante es que se hizo una respuesta y en poco tiempo y claro, frente al trabajo de una y más personas, lograron hacer un producto que me parece que es una suerte de producto cultural, es decir, que tiene una suerte de impacto en la cultura, que además es bastante original. O sea, no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me pareció bastante original. Tal fue el éxito que ahora el 25... No, perdón, por acá tengo. Van a sacar una segunda parte o van a ser más extensa como el primer cortometraje, ¿no? Entonces eso me parece como increíble. Es decir, cómo es que puede también... qué sé yo, podemos organizarnos y dar respuestas distintas de manera creativa, de manera original. Y claro, eso no borra el gran trabajo que hubo de organización y de creatividad atrás de, bueno, su creadora y productora y directora y todas las personas que además yo creo que confiaron en ese momento en ella, ¿no? Para llevar a cabo esta
suerte de empresa. No sé si ustedes llegaron a ver llegaron a ver Joan Sacrebleu. No sé qué puedan decirme al respecto. Bueno, sobre la primera, que no quieres que mencionemos, la verdad, afortunadamente no he visto Emilia Pérez y desgraciadamente no he visto Joan Sacrebleu, Ajá. pero como les decía, ¿no? Es que ya hemos hablado de esto. A mí, yo ya quiero que acabe así como Claro. todo el tema de Emilia Pérez. Me parece bastante impresionante cómo en todos los premios le ha ido tan bien a Emilia Pérez, Claro. porque claramente... O sea, y es que ya sé que me van a decir, pero si no la has visto, ¿cómo hablas de esa? Sí, pues creo que hay demasiados elementos para saber que es racista, que es lo que ya se ha dicho, ¿no? Claro. Aunque no la hayamos visto. Pero me encantó que abra debates sobre cómo desde el sur global es ofensiva esa película. Y uno de los mejores productos como respuesta, pues sí me parece que es Joan Sacrebleu, porque aparte creo que a Camila, la directora, justo la han entrevistado en un buen de países. Sí. Me encanta que en Europa también estén Claro. recibiendo esa crítica, que no se haya quedado como en Latinoamérica. Creo que se ha presentado en la Cineteca además, el corto. Qué chido que va a crecer la historia. Y eso, yo creo que lo mejor que podemos hacer con Emilia Pérez es abrir un debate sobre cómo, justo ahorita, hoy que vamos a hablar sobre representaciones, ¿no? Claro. Como justo estas representaciones sobre México, con una mirada que no se acercó de ninguna manera a la realidad mexicana. Entonces, pues nada, me encanta que se haya creado. He visto cortos, obviamente, de Joan Sacrebleu, y me encanta que no hablan francés, que no dicen nada, pero se están burlando Sí, muy claro. claramente de que, pues también Selena Gómez, o sea, no habla español e hizo una película mexicana, entre comillas. Claro. Pero bueno, sí tenemos a alguien que la fue a ver. La mandamos como ¿cómo se dice cuando alguien se va a... se me fue la palabra. Chivo expiatorio. No, pobre. No, como corresponsal. Y no, en realidad fue y todo, y creo que nos quedamos cortos, ¿no? O sea, la verdad es que creo que está corta en realidad las críticas que han hecho. Y no sé qué piensas, qué opinas, Ferca. Bueno, pues yo sí fui a ver Emilia Pérez. Y me parecía como importante también cuestionar, pero justamente a partir de pues ver y conocer cómo es que existen estas representaciones y cómo es que son posibles todavía, sobre todo porque pues Emilia Pérez tiene un montón de mensajes y subtextos muy complejos que justamente lo que expresan es pues cómo ve el mundo, cómo ve México, cómo ve ciertos problemas que nos atraviesan, pues un hombre blanco cis heterosexual que cree que está aportando y tiene complejo como de salvador, ¿no? Entonces, pues es bastante ofensiva, ¿no? La película tiene partes claramente ofensivas y creo que lo importante es que este diálogo sea abierto en muchos sentidos porque es ofensiva en de muchas maneras, ¿no? Creo que es ofensiva para los mexicanos y para la gente de Latinoamérica porque justamente pues la desaparición forzada, las víctimas del crimen organizado en el país es un tema bastante complejo y doloroso y tener estas representaciones en donde pareciera incluso, porque hay una escena de Emilia Pérez en donde cantan hasta una canción así toda alegre, en donde los propios hasta familiares de desaparecidos le piden disculpas al narco, ¿no? Y tú dices, Wow. ¿Y por qué? O eso sí, de plano sí, llegó a un nivel más allá de lo ofensivo, ¿no? Entonces, habría que pensar eso. También ya sabemos y Camila de Aurora ya lo ha mencionado en sus entrevistas, pues hay una clara, pues hay una
clara relación entre la transfobia que se vive todavía en los imaginarios y este tipo de representaciones, porque evidentemente pues se retrata a lo trans como un fenómeno pues patologizante, un fenómeno criminalizante y hasta cierto punto expiatorio, que también puede servir para alimentar estos discursos, por ejemplo, de feministas transodiantes que dicen que pues las personas trans somos como Emilia Pérez, ¿no? Éramos el narco asesino que simplemente nos operamos y ya por eso ya queremos estar en espacios de mujeres y en esos espacios pues al final seguir teniendo el control, porque es lo que representa Emilia Pérez también. O sea, al final pues tiene el control de tanto económico como político, como pragmático del personaje de Selena Gómez, ¿no? Entonces eso, y también es ofensiva en un tercer nivel, que es el nivel de la propia crítica cinematográfica y lo que significa una película, y una película que gana premios, porque ya se ha dicho tanto, gente que realmente está teniendo una propuesta que desde lo artístico, desde el mundo de digamos lo más comercial y pop, también está teniendo un discurso que quizá pueda ayudarnos a cuestionar algo, como por ejemplo Wicked, que además tiene grandes talentos que se han esforzado tanto por generar grandes coreografías con producción enorme, todo lo que entregó y dejó la actuación de Cynthia Erivo, por ejemplo, en Defying Gravity, y que al final eso no valga. O sea, lo que vale es otro tipo de cosas, una agenda para expiar culpas de personas blancas. Eso también pues nos invita a pensar y ha invitado a pensar qué significan los premios de la academia, cuándo es una película es buena, cuándo una película realmente merece ser... cuando una película merece realmente ser nominada, premiada, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado eso con Emilia Pérez y por otro lado con Joan Sacrebleu. Yo la fui a ver incluso al cine, al Cine Dot, es en donde está. Joan Sacrebleu. Joan Sacrebleu. Wow. Entonces, pues la verdad es una gran experiencia. Es como este meme, o sea, pura gente que sí entiende la fucking vibra. Así, esa es la gente que va a ver Joan Sacrebleu a cines. Y creo que lo que nos invita a pensar es que, pues, en primera, cualquier persona puede hacer una película, ¿no? Y puede realmente reapropiarse de ciertos dispositivos de representación, que es el tema que estamos pensando hoy, y que justamente es más bien debido a canales hegemónicos, a discursos, a agendas que no necesariamente tienen que ver con cómo los propios grupos históricamente más vulnerados, históricamente no han sido reconocidos sus derechos humanos, como su dignidad no es necesariamente lo que está en las agendas de los grupos que tienen acceso a pues los medios para la producción cinematográfica también, porque tenemos no solamente con Emilia Pérez, en general hay un montón de gente rica, blanca, burguesa, cis heterosexual, que está hablando de temas, de todos los temas que pues no los atraviesan y que no les importa que haya una movilización afectiva a partir de sus historias que está creando estas mismas historias. Entonces, me parece que lo importante de lo que hace Camila es pues de repente como encontrar un pequeño espacio para subvertir todo eso y agarrar el micrófono y agarrar las cámaras y de repente decir, nosotros también estamos aquí como mexicanos, como personas LGBT, y también podemos realizar una película y que es mucho mejor que Emilia Pérez, porque sí está teniendo un valor estético y cinematográfico relevante, sí está hablando de los temas de una manera sensible y además sí está cuestionando las cosas que Emilia Pérez no se atrevió a cuestionar. Entonces creo que eso es lo relevante del cortometraje de Camila. Bueno, ahí está la reseña de Ferca.
Mejor dicho, no se pudo. Y me parece interesante porque de una u otra manera, al menos estas últimas dos notas nos dan un pie, ¿no? Para repensar lo que viene a continuación. Pues nada, hasta aquí dejaremos esta primer sección que hemos intentado instaurar poco a poco sobre un par de notas y que nos den contexto de los tiempos en los que nos encontramos y en los que se encuentra joterismos, para no pensar que estamos como quién sabe en dónde, aislados, volando, flotando. Pero bueno, sin más, vamos a pasar al tema, ¿no? Y voy a volver a como comentarles de qué pensamos el día de hoy hablar, ¿no? Y el programa de hoy está dedicado justo a pensar todo el tema de las representaciones sexo, género, disidentes, ¿no? Y afectivas también. Dentro de la cultura pop, ¿no? Y por cultura pop igual ahorita podemos elaborarlo más. Y cómo es que estas representaciones impactan, ya sea positiva o negativamente, en la cotidianidad de cada une de nosotros. Así como también este tipo de cosas positivas o negativas puede impactar, ¿no? Ya sea en la producción de experiencias y narrativas, ya sea también negando la existencia de otro tipo de vidas. Y bueno, un par de preguntas como para entrar en tema, ¿no? Es más bien, ¿cuál es la importancia que tiene la representación de las sexualidades y expresiones de género en los medios audiovisuales de la cultura pop? Eh, ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando hay una falta de representación o hay una mala representación de nuestras identidades, corporalidades y subjetividades? O bien que o bien cómo impacta, ¿no? Esto en nuestras vidas y en las experiencias no cis heteronormativas, ¿no? ¿Qué podemos decir de las representaciones actuales? ¿Cuáles son las problemáticas, los alcances y las limitaciones de estas representaciones? Y bueno, un sinfín de otros temas que podríamos ir incorporando al tema principal. Y pues nada, de nuevo bienvenidos a Joterismos y estamos pues aquí, intentando elaborar algo. ¿Qué piensan al respecto? Yo creo que, bueno, me encanta primero el tema, ¿no? De representación LGBTIQ más en la cultura pop. Y creo que pueden salir como varias posturas. Bueno, primero, decir que yo creo que la mayoría de las personas LGBT o de la diversidad sexual de 30 años o más coincidimos en que nos tocó poca representación LGBT en el cine, la televisión, el arte, la música, ¿no? O sea, entre comillas, o más discreta de lo que vemos ahora, ¿no? Claro. Y yo creo que a esa conversación como que podrían salir dos argumentos principales. Uno, este rollo como bastante básico de que lo LGBT es una moda y entonces como que es algo actual y antes no existía y ahorita hay demasiada gente LGBT, ¿no? O sea, hay mucha gente que piensa así. Inclusión forzada. Inclusión forzada y que estamos obligando a todo el mundo a homosexualizarse a través de Disney. Y que tenemos un pacto con Disney para conquistar el mundo. Y luego también creo que otra postura podría ser como pues eso, ¿no? Quizá decir como, ay, qué exageración, o sea, pues si no queríamos representar a la gente LGBT antes, pues no era una obligación ni nada, ¿no? Como quizá no entender tanto. Y como que quería empezar con un dato que se me hace importante para entender, por ejemplo, el cine de Hollywood, el cine estadounidense, que a partir de 1934 tenía esto que se llamaba el Código Hays, que es un código que tiene ciertas prohibiciones para las películas y que no era un código legal, o sea, es decir, no era un delito incumplir este código Hays, pero había menos financiamiento para las películas que incumplían el código Hays. A veces ni siquiera encontraban espacios para presentar las películas, ¿no? Entonces el código Hays empieza en 1934 y está impresionante como todas las cosas que prohibía, ¿no? Entre ellas el amor, entre comillas, entre distintas razas, es decir, no podía haber amor entre una persona blanca y una persona negra, besos demasiado apasionados, besos que duraran más de 5 segundos, desnudez obviamente, una mujer y un hombre en una cama
Es decir, había muchas escenas de cama que eran representadas de una pareja en 2 camas separadas. Ok. Un hombre quitándole las medias a una mujer, faltarle el respeto a la institución del matrimonio. Digo, ahí lo dejan así, sin apellidos, pero obviamente se refieren al matrimonio heterosexual. Y no se dice explícitamente que las personas LGBT no podían aparecer en el cine, pero pues queda bastante claro que el Código Hays no contemplaba todo lo que se saliera de las buenas costumbres, ¿no? De hecho, había un fraseo que ahorita no recuerdo, pero es como de todo lo que incita al delito o a faltarle a la ley, pues no puede salir en este código. Probablemente la homosexualidad sería una de esas. Algo que se me hacía fuertísimo también, no se podía mostrar la esclavización de personas blancas en el cine. O sea, eso está como impresionante. Sí, sin ¿no? embargo, sí podías representar la Sí, esclavización por supuesto. que llamarían ellos la normal. Sí, exacto. Ok, qué horror. Entonces, eso Ok. fue de 1934 al 67. Ok. Y eso, aunque haya terminado en el 67, pues tuvo un impacto por muchas Total. décadas. Y la razón por la que se quitó es que el cine italiano, el cine francés empezaron a tener presencia en Estados Unidos y entonces era difícil competir, ¿no? Pero esto lo digo porque me parece muy importante decir que no es una coincidencia que en ciertas épocas de la historia no existiera representación LGBT, por ejemplo, en el cine, ¿no? O sea, había grupos encargados de promover esto que por mucho tiempo y quizás hasta ahora se llaman las buenas costumbres, ¿no? Sin embargo, también como que quisiera pelearme un poco con un estereotipo que dice que lo progresista o las sociedades más abiertas siempre son las del presente y las del futuro, ¿no? Porque hay una época que se le conoce como la época pre-código, en donde había muestras LGBT en los 20 en el cine y mucha experimentación con la diversidad, con muestras, por ejemplo, con la desnudez, etcétera, ¿no? Entonces, pensar que este es un tema de pasado y presente, pues no es correcto, ¿no? En realidad se trata de políticas que han existido para invisibilizar a las personas LGBT, ¿no? Entonces yo quería empezar con eso porque me parece fundamental pensar desde ahí por qué la falta de representación LGBT, y ahorita podemos hablar también como de las representaciones que nos han sido importantes también, ¿no? Para nosotros. No, total. No sabía que existía este código hasta el día de hoy. Bueno, claramente no soy de esa época. Gracias a Dios. Todavía. Ferca, ¿qué piensas de todo esto que hemos comentado hasta ahorita? Pues es que justamente creo que una de las cosas importantes cuando hablamos de representación en general, pero en particular representación LGBT, es que, bueno, pues el cine, estamos como a veces muy acostumbradas a pensar que el arte, que estas producciones audiovisuales, incluso pop, ¿por qué son pop? Porque van apuntando hacia un grupo masivo de personas. Estas son reflejo de la realidad, cuando más bien es al revés. Muchas veces lo que se muestra en la pantalla, lo que podemos escuchar, lo que podemos visualizar, son cosas que a veces abre nuestro imaginario, ¿no? Nos hacen imaginar cosas que pueden ser posibles o no. Entonces, el que no exista representación LGBT de ningún tipo, para mucha gente le cierra como ese horizonte para pensar que esos modos de ser, esos modos de vivir son posibles. O sea, imagínense en este caso el Código Hays, a las personas que consideraban imposible, que no pasaba por su horizonte de imaginación el que pudiera existir incluso relaciones, las llamadas relaciones interraciales, ¿no? Entonces, me parece que sí hay una especie de limitación de horizontes, de limitación de modos de vida no solamente posibles, sino simplemente visibles, cuando ocurren estas censuras, y también cuando ocurren una
mala representación, ¿no? O sea, porque está por un lado el no representar y otra cosa las malas representaciones. Me acuerdo que por lo menos en mi época sí había representaciones en la tele, ¿no? Era Carmelo y sus cuates, ¿no? Entonces, la Maniguis, ¿no? Entonces, por más que, claro que hay cosas ahí subversivas, interesantes, también estaban en situaciones no solamente porque eran personas muy femeninas, sino porque más bien estaban en situaciones que las ridiculizaban. Y entonces, evidentemente, eso genera pues una interiorización de, bueno, pues si yo soy así, voy a tener una vida así y me van a tratar de esa manera. Voy a hacer un chiste, voy a hacer un juego, voy a ser el motivo de ataques incluso, ¿no? Que es algo que, insisto, en la televisión se crea esa manera de pensar en la pantalla, en las producciones audiovisuales, y después eso es lo que autoriza a la gente a actuar de cierta manera. O sea, por ejemplo, los policías los servidores públicos que agredieron a como Donají, ¿no? Donají. Pues lo hicieron porque se sentían autorizados por toda una serie de imaginarios acerca de lo que pueden o no pueden hacer, ¿no? Entonces, me parece que es importante pensar que la representación funciona para abrir horizontes y que ciertas representaciones que pueden ser representaciones que ridiculicen o que estén dentro de todavía marcos sexistas, racistas, clasistas, pues son marcos que alimentan que siga habiendo ese tipo de prácticas. Ahora, con respecto a este código Hays y la cuestión de la representación, bueno, lo que sí ha habido, me parece, de un pasado a un presente, es que cuando surge la cuestión de las disidencias sexogenéricas tal cual las conocemos en el mundo moderno hoy, porque no son, nuestras formas de ser también son históricas, ¿eh? No siempre hemos sido quienes somos y hemos tenido las prácticas que tenemos y nos hemos concebido como nos concebimos. Entonces, cuando surgen las prácticas, pues surgen sobre todo en ambientes de profunda marginalidad y marginalización, en donde claro que se permitían un montón de otras expresiones que viéndolo y pensándolo ampliaban un horizonte, pero también el que existieran ese tipo de representaciones ahí no necesariamente significaba que esas representaciones fueran buenas representaciones. Y bueno, pues para eso está esta película que recuerdo que fue bastante polémica, de Damien Chazelle, ¿no? El director de La La Land, pero su última obra que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Babylon. Sí, esta película no es justamente claro. eso, ¿no? Como antes de que pusieran el código Hays, pues había estos personajes y representaban sí una cierta libertad sexual, pero que incluía incluso mucha profunda violencia sexual. Entonces, me parece que el código Hays sirvió en algún momento para generar una normatividad, y esa normatividad ha sido sobre todo para eliminar esas manifestaciones pues más marginales de pensar la sexualidad. Pero lo que estamos viendo ahora, que claramente me parece que hace falta, que responde todavía a ciertos marcos hegemónicos de poder, pero que han hecho cosas. Creo que la diferencia después del código Hays es que cuando se quiere hablar de representación, lo que se quiere hacer es no solamente expandir los horizontes como en la época pre-Hays, sino más bien traer
a un discurso más céntrico, más hegemónico, la cuestión de la diversidad sexual. Ahora, ese tuvo un doble filo, ¿no? Porque en eso de traerlo a un discurso menos marginal, pues también involucró que se atrapara lo LGBT dentro de lógicas normalizadoras que blanquearon muchas experiencias y que homonormalizaron, es decir, que hicieron una experiencia LGBT en primera marcada claramente hacia la visibilización solamente gay en muchos casos, o solo gay lésbico blanco y de clase media, y eso evidentemente es también una mala representación. En este caso no porque haya violencia sexual de por medio que involucre que haya todavía una relación entre diversidad sexual y perversión, que eso es un poco lo que pasaba antes de esas regulaciones, sino más bien ahora hay una relación entre, para poder ser LGBT y ser válido, tienes que ser una persona con ciertas características, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, cuestiones como en esta serie de Heartstopper. Entonces, mucha gente en Latinoamérica decía, pues es que yo no me siento representada con eso porque, claro, porque no somos, nunca fuimos niñes blancos de Reino Unido, ¿no? Entonces, también me parece que necesitamos pensar cómo nunca ha habido una representación LGBT ni en el código Hays, ni antes, ni después, ni ahora. Y eso es lo que necesitamos pensar. Y ya. Ay, me hiciste pensar justo en un montón de cosas que luego a uno se le van. Híjole, bueno, a ver, yo estaba pensando, es decir, como todo lo que han estado hablando, por acá tenía apuntados como una serie de líneas, como problemáticas principales, ¿no? Que ahí estábamos conversando previamente alrededor de este tema, ¿no? Que tiene que ver con la representación. Y en efecto uno no puede no asociarlas, remitiendo además como a, pues, tu crianza, ¿no? En general. Yo me acuerdo que, bueno, por un lado me tocó crecer en los 80s, 90s, ¿no? Entonces, justo el alcance de las representaciones, por un lado estaba sesgado por quien tenía acceso a televisión de paga o no, ¿no? O sea, de entrada ya ahí estaba uno medio jodido porque, bueno, uno nada más tenía la televisión abierta. Luego, conforme, qué sé yo, había las posibilidades y todo, en la medida en la que se hacía más masivo, se reducían los costos, ¿no? O sea, si uno podía tener acceso de repente a más oportunidades de ese tipo, empezaba uno a consumir sobre todo programas, series. Yo me acuerdo que consumía series gringas, ¿no? Recuerdo que una de las primeras series así teenager que me súper quedé ahí clavado, que tenía solo un personaje, ¿no? Era la de Dawson's Creek, ¿no? No sé si alguien aquí presente la vio, pero bueno, yo sí. Entonces, bueno, me parecía interesante por un lado, y recordando la manera en la que fueron tratando y armando el personaje, ¿no? O sea, es decir, por un lado no era un personaje principal, era un personaje secundario, sino hasta tercero. Es decir, la historia no estaba centrada en este personaje. Y no fue hasta casi el final de la serie que en realidad revelan de manera muy cuidadosa su orientación sexual, ¿no? Claro, hay por un lado una suerte como de decir y de identificarte, ¿no? Como en algún espacio, pero también venía esta cosa como un poco de todos los personajes heterosexuales que hay, nada más uno, ¿no? Podía más o menos ahí estarse colando. Y eso lo traigo también a colación porque uno de las problemáticas, por ejemplo, que hay hoy en torno a todo este tema, tiene que ver con el efecto que le llaman acá queerbaiting, ¿no? Que es como esta cosa de generar públicos queer, LGBT, ¿no? Meramente como para atraer una audiencia mayor. Y en algún momento me tocó escuchar a una youtuber en su canal
que hablaba sobre tecnologías, comunicación y demás. Bueno, tiene más contenido claramente. Hablar sobre cómo se producían, ¿no?, estas nuevas contenidos mediáticos y que intentaban, como efecto de la gran globalización y la gran diversificación de los mercados, ¿no?, de la división de los mercados, con un solo producto intentaban atraer el mayor público requerido, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo ahora mucho de esta serie de... Ay, estuvo en Netflix y se me acaba de ir el nombre, no puede ser. Que fue cancelada. Y que habla sobre... Es como de ciencia ficción. Y bueno, seguramente ahorita regresa. O sea, LGBT. Pues había de todo. Así como el meme, ¿no? Así de serie de Netflix, ¿cuál? De ciencia ficción, ¿cuál? Donde hay personas LGBT, ¿cuál? No, pues, de las hermanas, las de Matrix. Las Wachowski, Ajá, Sense8. Sense8, gracias, Ferca. Yo sabía que alguien me iba a dejar aquí sola, a morir. Sense8, por ejemplo, Sense8 me pareció toda una locura, un fenómeno, además de las producciones más caras de Netflix, hasta donde sé. Y bueno, además de que fue cancelada por, supongo, el alto costo que tenía producirla, me parecía que era una cosa como de tener una diversidad o una... Vaya, hablar de tener toda una diversidad ahí adentro sí sería un poco arriesgado, ¿no? Tampoco era la diversidad. Pero decir, sí había al menos como una pizca de un montón de cosas, ¿no? Entonces no había forma de no engancharte por alguna temática. Había personajes LGBT, había unas chicas trans, las relaciones se volvían de repente abiertas, poliamorosas, o sea, es decir, había un montón de cosas ahí sucediendo. Claro, también se jugaba una suerte como de erotismo, ¿no? Que me parece que es interesante pensar si este tipo de productos culturales pueden hacer algo sin estar cargados de tanto erotismo, o bien no tendría por qué uno pensar que está mal, ¿no? Que esté cargado algo de tanto erotismo. Sí me parecía que era muy erótica la trama. Pero bueno, regresando un poco a mi punto sobre este efecto del queerbaiting, que es justo, ¿no? Es decir, cómo haces un producto para un mercado, lo pones para poder captar el mayor público requerido, necesario para, bueno, ganar millones. Eh, Posiblemente, no lo sé, me lo dirán ustedes también. Con la apertura de los mercados se da también una suerte de apertura a este tipo de representaciones. O sea, es decir, no es de a gratis, tampoco es que son buenas personas y nos están dejando entrar, ¿no? O sea, es decir, hay una suerte de nuevo público que consume algo y al cual va dirigido una serie de cosas. También me hicieron acordar, hablando de quién tiene acceso o no a este tipo de contenido, que esa es otra cosa importante. O sea, es decir, a ver, supongamos que ya está el producto, ¿no? Con todas las palomitas de inclusión habidas y por haber. La pregunta es quién tiene acceso a esto de manera masiva, ¿no? Porque en realidad, bueno, uno puede entrar a plataformas de streaming o privadas o qué sé yo y puede encontrar o sea, muchísimo hoy en día puede encontrar muchísimas opciones para ver cosas con temáticas LGBT, disidentes, de otro tipo de cortes, etcétera. Pero ¿quiénes tienen acceso a eso y qué tanta difusión se le hace? ¿No? Eso es por un lado. ¿Qué productos son los que llegan como a la cosa de la masa, o sea, la masificación, y qué relatos y narrativas tienen, ¿no? O sea, es decir, hace tiempo conversábamos entre nosotras que estaría genial, y un poco de esa conversación devino este programa, que estaría genial hablar, por ejemplo, de novelas mexicanas, ¿no? Que es una cosa que es un producto en realidad cultural que masifica, o sea, es decir, llega a televisión nacional a muchas personas y que poco tratan o abordan, eh, ¿cómo se dice? Una serie de narrativas y de historias distintas a las tradicionales, ¿no? Y si las abordan, en realidad hay un abordaje un poco cliché, que era un poco lo que también decía Ferca. Entonces, bueno, solo he lanzado cosas. Por aquí tenemos un pequeño
algo. La cámara. Pero, ok, que nos distrajo tantito. Pero bueno, está la cuestión también de los estereotipos que ya lo han mencionado un tanto, sobre todo Ferca. Eh, y también pienso yo, ¿quién tiene acceso? Y eso se ve como en el caso de Joan Sacrebleu, ¿quién tiene acceso a los medios para la producción de este tipo de productos culturales, ¿no? Es decir, donde se pueda dar este tipo de representaciones. Eh, ya me dirán ustedes también qué piensan. Lo hemos visto, por ejemplo, en el cine, en donde un grupo de mujeres se organiza, ¿no? Entonces son las directoras, productoras y contratan y todas, o sea, es decir, hay una suerte de apertura a generar una fuente de ingresos, además, para mujeres, ¿no? Con historias para y de mujeres, contada por, ¿no? Y para mujeres. O sea, es decir, me parece bien interesante. De repente yo acá en México, no sé también ustedes qué tanto han visto, tenemos ejemplos, ¿no? Bastante interesantes, pero también no sé qué tanto de repente cualquier producción, ya sea en México o en otros lados, empieza a caer en una suerte de cliché de la misma historia LGBT. Es decir, eh, ya no es decir, en los 80, 90 yo recuerdo que había una suerte de una narrativa en la que el personaje pues claramente sufría, iba a ser difícil salir adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Conforme ha ido avanzando podemos encontrar otro tipo de series, pero sí creo que en algún momento se han empezado ya a enfrascar como en una suerte de producto que va a ser bien recibido por un público y un mercado, ¿no? Y que empieza a reproducir una serie de narrativas un poco ya también pues heteronormativas, me parece, ¿no? O sea, es decir, que lo importante para alguien sea el solo casarse, está padre para él, pero que sea o sea, sea como una cosa que todos compartamos, pues me parece que es como medio extraño. En fin, voy a dejar hasta aquí esta serie de ideas que he estado lanzando. Em, a ver si les ha producido algo al respecto. Y bueno, no puedo dejar de pensar en una serie de películas, tanto actuales como, qué sé yo, viejitas. Igual podríamos empezar a, qué sé yo, traer ejemplos de nuestros recuerdos y a ver qué sucede. Sí, un poco vinculando esto que dices, ¿no? De las historias LGBT que a veces cansan. Justo yo estaba pensando en, otra vez, o sea, perdón que sonemos como señoras nostálgicas, pero, o sea, creo que haciendo un poco una comparación entre crecer en los 90 y probablemente crecer ahora en los 2010 y tal, estaba pensando en estas representaciones que había LGBT en los 90 y pienso que la mayoría, por ejemplo, eran interpretadas por personas cis heterosexuales, ¿no? Ahí creo que sí hay un cambio importante que creo que ha sido también muy celebrado, ¿no? Que es como de, bueno, ¿por qué no contratas a actores, actrices que sean de la diversidad sexual? Claro. ¿No? O sea, no sé, a mí hay películas que me pueden gustar mucho donde hay personajes LGBT, películas de los 90, y que ahora digo, sí, pero ¿por qué era una persona cis heterosexual? De hecho, pensando, por ejemplo, en Monster, esta película donde Charlize Theron ganó el Oscar y también... Ricci, no, ¿cómo se llama? Ajá. Richie. Cristina Ricci. Y también Hilary Swank en Los chicos no lloran. Ah, claro. Ella también ganó el Oscar por esa interpretación. Y se me hace interesante esa perspectiva de qué arriesgada interpretar a banda LGBT, ¿no? O sea, como que era un premio para los actores y actrices tener un personaje LGBT, como que era un riesgo atreverse a algo diferente, así como en algún momento se hablaba de hacer un desnudo como algo muy arriesgado, algo muy aventado, ¿no? Algo que te puede dar como, pues quizá como hasta seriedad en el Claro. mundo del cine más serio, más entre comillas de arte, ¿no? Y creo que con lo LGBT también tuvo ese uso que eso diría que es de las cosas positivas, ¿no? Involucrar a actores, actrices y no solo eso, guionistas, directoras, etcétera, ¿no? O sea, como las hermanas Wachowski, que ahorita hablábamos de eso y también estaba pensando más recientemente, no sé de qué año sea, pero Tangerine, ¿no? Que es de mujeres trans negras y que ellas participaron en el guión también. 2015. 2015, bueno, ya es mucho más reciente, pero eso diría que es algo positivo.
Entonces, quería como tener estos 3 puntos sobre las representaciones en el pasado. Uno, que la mayoría no eran personas de la diversidad sexual actuando esos personajes. 2, malas representaciones, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, representaciones dramáticas. O sea, ves los chicos no lloran o Boys Don't Cry y dices, güey, no mames, qué tragedia te va a ocurrir, ¿no? O sea, como que sí dices, güey, qué trágica la vida LGBT, ¿no? Y luego estaba pensando en representaciones que no son LGBT, pero que las personas LGBT nos hemos apropiado. Y no sé por qué yo está... Bueno, por ejemplo... No, es que no voy a poner ese ejemplo porque me van a funar. Pero yo recuerdo... Sin miedo al éxito. Por ejemplo, Dale. no es de Hollywood, de hecho es muy mexicano el ejemplo, pero las jeans, ¿no? Que ahora son JNS. No, ya, sí, te van a funar. No van a funar. No es cierto. Son estas chavas fresas Claro. cis hetero, pero cuánta banda LGBT se sintió como atraída por ellas, ¿no? Entonces estaba pensando en esas representaciones que no son LGBT, Claro. pero que la banda se sintió empoderada y Claro. quizá bailar su música, hacer las coreografías, ir a sus conciertos, escuchar su música, no sé, como que había algo que te vinculaba, ¿no? Y que creo que también, según yo, también un poco por eso escogimos este tema, como estos personajes de las divas del pop. Y el ejemplo que iba a decir era el de Madonna y Britney en el 2001 cuando se besan, porque... Bueno, no sé, creo que Madonna... Bueno, y sí dejaste fuera a la Cristina Aguilera, Y Cristina- pobrecita. Siempre que la la dejan cámara- en el banco. Yo no la dejé fuera, la cámara la dejó fuera, pero creo que Madonna, no sé muy bien, creo que es bisexual, pero bueno, no son personas de la diversidad sexual necesariamente, pero ese beso creo que para muchas personas, porque yo sí recuerdo en la prepa hablar con mucha gente del beso de Britney y Madonna como algo muy impactante y como algo icónico en la historia pop, ¿no? Claro. O sea, algo que sí dices, güey, un antes y un después, ¿no? Y eso se me hace también interesante, ¿no? Cómo nos hemos apropiado de personajes que no son de la diversidad sexual. ¿Por qué? Pues por la falta de personajes de la diversidad sexual. Claro. Entonces, ahora, pensando en la actualidad, yo vería eso como positivo, ¿no? Como más historias. Y la verdad es que sí he visto personajes LGBT que no tienen que ser explicados y que están en una serie y que simplemente son parte de la trama, pero no por ser LGBT, sino por la trama misma, ¿no? Tienen una participación. Y eso se me hace muy interesante porque siento que en el pasado muchas veces como de ¿por qué vas a meter a un personaje LGBT? Ah, pues porque tiene VIH. Ah, pues porque tiene esta tragedia, ¿no? O sea, a huevo tiene que haber una razón para que sea LGBT y normalmente era súper dramática, ¿no? Entonces, la verdad eso también lo celebro, como tener estas representaciones que no se tienen que explicar ni complicar, ¿no? Yo estaba pensando también y platicando con otras personas sobre algunas representaciones que me llamaron mucho la atención y después ya actualmente me las podría cuestionar y decir, ay, pues quizá no está tan chida la representación o hacer ciertas críticas, pero por ejemplo a mí Gael García en La Mala Educación como que se me hizo una película muy impactante para mi edad en ese momento. Me encantó, o sea, también esa desfachatez de Almodóvar yo creo que fue muy atractiva para mucha gente de la diversidad sexual. Además, Almodóvar mismo pues es una persona de la diversidad sexual siendo director, ¿no? Bueno, ya les dije estas de Monster, Los chicos no lloran. El silencio de los inocentes también se me hace una película muy fuerte en representación LGBT, ¿no? Esta canción de Goodbye Horses. Ok. O sea, la asesina, no, es que no sé qué es, o sea, cómo la definiríamos, cómo se autodefiniría, pero es una asesina, y es la representación de la criminalidad LGBT. O sea, creo que está fuerte. Junto con el beso de Britney y Madonna estaba pensando en Tatú. Güey, no mames, Tatú es un mega, también como un parteaguas, ¿no? Para mucha gente, ya después la decepción de que no son lesbianas. No son lesbianas. No. En México, Juan ¿En serio? Gabriel. No sabía. Te rompí un icono. Pero no me digas que eran hermanas. No. Ah, ok, No. iba a estar más creepy eso. Les pagaban por aparentar y ahora ya están como en contra totalmente de la homosexualidad y lo No. Bueno, y o aparte sea, es que son rusas también, no pueden promover la bueno, homosexualidad. en su sí, o país. sea, sí, te entiendo eso, pero Pero igual es qué fuerte. O sea, ¿sabes de qué me hiciste acordar? De... ay, se me fue la palabra. Este grupo de Savage Garden, que era todo lo contrario.
O sea, decir, ellos no podían decir que andaban, que eran gays, ¿no? Claro, Y sí. y tenían ahí su, bueno, en fin, perdón, Tú no te desinterrumpí porque preocupes. Mi estaba amiga está en una reunión de trabajo sorprendida. y además. Bueno, y ya por último, Juan Gabriel. O sea, pensando un poco en íconos mexicanos, pues creo que Juan Gabriel, todas estas leyendas urbanas con Verónica Castro, ¿no? ¿Quién más? Ana Gabriel. No sé, se me hacen interesantes, ¿no? Creo que te dan así como en la adolescencia o en la juventud o en la niñez, como que te dan esa espinita y te hacen sentir un poco como que hay otras personas como tú. Y eso creo que es importante. Ferca. Pues yo lo que puedo aportar en esta ronda es justamente que me parece que tenemos que cuestionarnos también qué es una representación LGBT. Ya. Bueno, sabemos cuáles son las malas, pero como diría justamente Sócrates, no por saber cuál es lo que está mal, sabemos lo que está bien. Y es que justamente me parece que pues al final también el que existan como toda esta serie de películas, de series, de telenovelas, etcétera, pues con público LGBT y que automáticamente eso las transforme en producciones LGBT, pues es problemático porque también ya lo decía Emma, por ejemplo, ¿no? Así de, pues, ¿por qué metemos a la persona LGBT? Porque vamos a hablar de VIH y evidentemente la gente gay tiene VIH, ¿no? Entonces Ya. genera estos estereotipos de cuáles son las vidas posibles para una persona LGBT en general. Eso es algo que hemos comentamos en algún otro momento con Roy a propósito de esta película, me parece que del año pasado, de este año, no, del año pasado, que se llamaba Todos somos extraños, ¿no? Con Andrew Ah, Scott y Paul Mescal, ¿no? uy, sí. Y yo decía, bueno, es que pues no es nada nuevo. Yo siempre en el Ay, pesimismo con respecto a... volvieron a romper mi corazón. No. Porque justamente es así como de, bueno, las historias en donde las personas LGBT son personas trágicas, personas que no van a encontrar nunca el amor porque pues son incompatibles con lo que significa el amor para una sociedad cis heteronormativa, ¿no? Entonces, bueno, también eso está el otro lado, ¿no? Estas representaciones positivas, pero que ya parecen fuera de la realidad, como otra vez comentó la de Heartstopper, ¿no? Entonces es como Ujú. de, bueno, si solamente tenemos dos opciones, tenemos como el amor perfecto, idílico, pues burgués, blanco, por un lado, y por otro lado tenemos la historia de la tragedia. Bueno, pues también estamos enmarcando a las personas LGBT en un cierto rol, ¿no? Pienso entonces también en no solamente que la representación pues tiene que ver con un discurso de ampliación de horizontes, sino también con un discurso de justificación de la presencia o existencia de las personas LGBT en las producciones o en las historias, ¿no? Entonces está Mm, toda esta discusión acerca de la inclusión forzada, ¿no? La llamada inclusión forzada por parte de grupos conservadores, en ujú. donde parecería que si no hay un motivo explícito y muy inteligente y pensado por lo que una persona pueda hacer LGBT dentro de una producción, entonces esa persona no, está forzada dentro de la propia representación, ¿no? Entonces, bueno, justamente entonces ya la representación en estos medios ya no solamente tiene que ver, como ya había comentado antes, con la expansión de horizontes, sino también con la justificación. O sea, parece que nos piden una justificación para ser quienes somos, ¿no? Mm, Entonces me parece que toda esta discusión acerca de cuál es la buena y la mala representación LGBT también atraviesa la pregunta de qué son las vidas LGBT, ¿no? ya. O sea, pues evidentemente a mí me parece que es más interesante todas estas
nuevas maneras de representación en donde las personas LGBT simplemente existimos, ¿no? Y nuestro modo de vida y nuestro modo de ser no se agota en ningún tipo de arquetipo particular o sui generis por el hecho de ser LGBTs. Yeah. O sea, evidentemente sí hay ciertas narrativas y ciertos discursos que están ahí presentes que generan que esas propias personas o estos personajes que son personajes bien escritos, pues tengan que reaccionar ante esas narrativas. Pero una cosa es cómo reaccionas ante unas narrativas en un contexto a que esas narrativas sean el punto de partida para la creación del personaje, ya sea para contar una historia de X o Y tipo o para justificar dentro de la historia algún suceso, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la película de Buzz Lightyear, que bueno, fue muy polémica, ¿no? Porque se dieron besos entre dos mujeres, ¿no? Y fue un segundo, pero eso bastó para que grupos conservadores pues la quisieran funar y entonces de repente ibas a homosexualizar. Disney iba a homosexualizar a tus hijos si veían ese beso. Pero ahí había una razón por la que la compañera de Buzz Lightyear era una mujer lesbiana. Y era justamente para resaltar la soledad de Buzz, porque justamente en esas condiciones espaciales, pues siempre hay un equipo, una pareja. Y en este caso era una mujer, pero no podían emparejarla con Buzz, que hubiera sido como justamente un tropo viejísimo de las series de ciencia ficción, ¿no? En donde gente tripulante de la misma nave que pasa sola mucho tiempo, pues se empareja, ¿no? Yeah. Aquí no se puede porque ella es lesbiana. Entonces eso justifica la soledad de Buzz Lightyear. Ahora, ese personaje, pues alguien podría decir, bueno, pues es una representación positiva y entonces los conservadores tienen la culpa porque no hay más representaciones. Bueno, esa también es una representación que está ahí simplemente no para pues generar esta visibilidad de un horizonte posible en el que las personas LGBT estamos, porque también las mujeres negras lesbianas pueden ser astronautas. Esa representación está ahí como justificante de la trama. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que apostar? Bueno, pues tenemos que apostar más bien que las tramas son tramas mucho más generales. A mí me gustan muchísimo estas series donde hay miles de personajes muy diferentes, tipo Lost. Estamos viendo ahorita otra que, La Brea creo que se llama, que está bastante buena. No sé si la han visto. No, pero he visto el póster. Sí, esta de La Brea nada más se trata de que de repente es como la ciudad normal, así como cotidiana, pues con el caos de la ciudad de siempre, y de repente se abre como una grieta y se traga así un buen pedazo de la ciudad junto con gente, pero la cosa es que se la lleva, esa grieta es como un portal hacia el pasado, hacia millones de años en el pasado. Y entonces, bueno, hay varios personajes, hay personajes LGBT y son personajes que no son ni para contar una historia LGBT ahí, ni para justificar alguna cuestión de la trama. Simplemente es, pues eres una persona y da la casualidad que eres LGBT y eso hace que pues te pasen cosas, y en este caso que te succione un portal hacia otro lado y en algún momento... Le podría pasar a cualquiera. Claro, le podría pasar justamente a cualquiera. Ahora, las decisiones que toman sí influye que son LGBT, pero es más bien... Las personas LGBT respondemos a tramas especiales en las situaciones, como todas las otras personas. Hay un momento de la serie, es un spoiler chiquito, no les afecta a la serie, pero se abren otros portales a otras épocas, que no son, ellos están como en la época de los dinosaurios. Y entonces se abre una época, pero para los años 40. Y entonces hay gente que decide que prefiere vivir en los 40 a
vivir en la época de los dinosaurios. Okay. Y la pareja homosexual decide quedarse porque cree que en esa época, los 40, no va a tener una buena vida. Y frente a los dinosaurios, sí. Pues prefieren locura, claro. eso porque además es una pareja interracial, ¿no? Entonces, ajá, claro. Pues justamente es personas LGBT enfrentando una situación. Y el que sean LGBT cambia cómo la resuelven, pero la trama no está hecha ni para ellos, ni por ellos, ni se justifica quiénes son, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que esa es una buena forma. También en el cuento La criada, ¿no? ¿Qué pasa cuando con estos personajes que se llama Emily, ¿no? Esta bióloga que es lesbiana. Claro. ¿Qué pasa cuando de repente hay un régimen fascista que quiere volver a traer ciertas interpretaciones ultraconservadoras de la iglesia que prohíben y condenan la homosexualidad? Pero no solo la homosexualidad, en general la sexualidad no reproductiva, ¿no? Eso es un problema para todo mundo. Y Emily, como una mujer lesbiana, tiene ese problema en particular. Hay otra mujer lesbiana, me parece, no me acuerdo el nombre, que es la mejor amiga, ¿no? de la protagonista de June y que termina siendo trabajadora sexual. Ella también es lesbiana. ¿Cómo es que una mujer lesbiana, negra, blanca, con estudios, sin estudios, etcétera, está respondiendo a esa situación? Creo que esa es la manera correcta de pensar. No, porque al final las personas LGBT somos personas, ¿no? Solamente tenemos una circunstancia particular que es que tenemos una vida que está atravesada por discursos de odio, de discriminación, pero ni somos un arquetipo para ser personajes, ni nuestra existencia tiene que estar justificada para la trama. Simplemente somos personas y ya. Claro, pero es todo un reto, ¿no? Porque, a ver, me hiciste pensar que en realidad cualquier producto cultural, es decir, una película, está hecha de arquetipos. O sea, si tampoco es que las películas de una familia hetero, bla, 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 o sea, se escapen de los arquetipos. Entonces, sí, interesante esto que mencionas porque habría un doble reto, ¿no? O sea, decir, cómo hacer un producto que cuente una historia que no esté necesariamente organizada o dirigida a partir de una demanda de un mercado, que es, supongo, lo que asocia a uno. O sea, si el mercado le funciona el arquetipo, la etiqueta, ¿no? El hashtag, o sea, si segmenta públicos y el producto va dirigido a un sector. Entonces acá me resultaba bien interesante escucharles, porque cómo le haces, ¿no? Para que las historias hablen de otra cosa, que incluyan otro tipo de representaciones, de corporalidades, de afectos, y que no caigan en una suerte de estereotipos, de cliché, de arquetipos que mencionabas. Y a propósito, además, me hiciste acordarme porque mencionabas la película de Buzz Lightyear y el beso entre dos mujeres. Y mientras todo el mundo ardía del escándalo, ¿no? Con esa escena, había, creo que muy cerca, es del 2023, no me acuerdo qué año fue Buzz Lightyear, pero del 2023 hay otra que se llama, es una película animada, es decir, tipo animada igual, y se llama Nimona. ¿No? Es Nimona. Yo Nimona. Pensé que la otra de Disney también. No. Es que yo cuando vi esta de Nimona, que está en Netflix, y que me supe un poco la historia de esta película, o sea, es decir, la iban a producir en Disney, pero no les gustó ahora sí que la historia, el guión, porque era demasiado progresista, ¿no? Traía demasiado personaje. Con eso, entiéndase, había gays. Con eso, entiéndase, había gays, exacto. Uno era un rey o príncipe, una cosa así, el otro, o sea, decir, tampoco era que eran cualquier, o sea, decir, ¿no? En fin. Disney le dice, pues sí te la acepto, pero habría que cambiarle un montón de cosas y obviamente el director dijo, Nel, y voy a ver cómo la saco y la llevaron a cabo. Y me ha parecido una película muy bonita, Nimona se llama, porque me parece que no solo es que tiene ahí una suerte de personajes LGBT, ¿no? Claramente abiertos, así tampoco es que
sea tan velado el asunto, pero además se juega como todo un tema, lo pensaba yo ahora a propósito de esto, con relación a la diferencia. ¿Sabes? O sea, si hay constantemente una suerte de cómo resolver el conflicto frente a la diferencia, frente a los malos entendidos, frente a las rupturas. Es decir, me parece que la historia vale la pena verla. Pero bueno, a lo que iba con esto es que mientras todo el mundo se escandalizaba por una escena de 1 minuto o menos, se les fue una película completa. O sea, es decir, nadie se enteró que había en stream, sí, en plataformas, una película totalmente pro, Homosexual. sí, totalmente homosexual y disponible para sus hijes, y les llegue el rayo transformador. Amiga, ¿puedo decir algo rapidísimo Dale. sobre? Es que justo ahorita que están hablando de Disney, me acordé de mi tema favorito, que es criticar a las derechas. Y Disney está a qué lado, dices tú. No, y quería vincularlo con esto porque hace unas semanas en el marco, es que parece que es mi tema, ¿no? Pero siempre hablo de eso, pero hace unas semanas, justo con la toma de protesta, o más bien con la presidencia de Donald Trump, Disney anunció estos cambios en las políticas de diversidad e inclusión, que ya hablamos en otro episodio aquí de Joterismos, pero se me hacía interesante traerlo a de la representación en la cultura pop, porque Disney cambió estas políticas como muchas otras empresas que de pronto abrazamos y decimos, oigan, qué buena onda esta empresa, ¿no? Que está siendo súper progresista, súper incluyente y tal, como Disney, ¿no? Que pues desgraciadamente luego los conservadores te obligan a defender a estas empresas frente a las críticas, pero ahorita Disney un poco cambió y no necesario, o sea, fue muy sutil en su forma de narrar este cambio. Dijo como que todavía aceptamos la inclusión, pero vamos a priorizar, no me acuerdo cómo le dicen, como la calidad, ¿no? Es decir, como que con Donald Trump llegó mucho esta cosa de es que estamos contratando a gays, lesbianas, trans, personas negras, personas tal, pero nada más por inclusión, no porque se merezcan ese lugar. Entonces lo que Disney dice, vamos a priorizar la calidad, ¿no? Es decir, pues si la que es la mejor actriz es una mujer blanca, cis heterosexual, pues ella va a ser la protagonista, ¿no? Y no vamos a priorizar la inclusión como lo hemos hecho en el pasado, ¿no? Sí, anterior. Entonces, O sea, decir, le van a dar prioridad a sus criterios, a sus propios criterios. En realidad están haciendo eso, ¿no? Entonces, Pero la pregunta que tengo, a ver, una pregunta, que tu tema favorito. Pero no van a modificar en el tema del contenido. O sea, estamos hablando en temas contractuales, es decir, las políticas, los cambios en sus políticas tienen que ver con contratar gente. ¿Entiendo? También va a ir directo, o sea, se va a ver reflejado en la producción de su contenido, que tampoco es que sea muchísimo contenido LGBT. En realidad creo que es un comunicado el que emitió Disney como de estos súper ambiguos que dice qué significará, pero sí hubo cambios, por ejemplo, en su página web. Había una página específica para hablar sobre qué era la política de diversidad que tenía Disney. Esa página ya desapareció. E insisto, ¿no? Es como de, pues vamos a seguir con la inclusión, pero la prioridad es la calidad. Y eso es algo que les invitamos a que vean el episodio donde hablamos sobre el auge de las derechas. Pero pues es un discurso de Donald Trump que le impuso, que logró imponerle a varias empresas, ¿no? Disney es una de esas. Entonces, pues como esta etapa que dijimos, como que estamos ganando un poco de representación en el cine, en las películas, etcétera, pues quizá no nos va a durar tanto tiempo como creíamos, ¿no? O tendremos que organizarnos como Camila de Aurora y hacer nuestra propia película animada. Lo malo es que yo no dibujo horrible y no sé si eso tenga un lugar a donde llegar. No, una locura, ¿no? Pues es que justamente con esta cuestión, ahorita que Emma está trayendo a colación el episodio de las derechas, en ese episodio hablamos un poco de también el papel de las izquierdas en la configuración de las derechas y hablábamos de ciertas políticas liberales, de progresistas,
que justo están jugando en el mismo marco capitalista, ¿no? Entonces parecería como que están realmente generando buenas representaciones cuando lo que están haciendo nada más es incluir a las personas LGBT y en general a muchos grupos históricamente no representados o mal representados, pero simplemente pues por eso, por dinero, ¿no? En producciones que pues francamente a veces sí son mediocres, ¿no? Entonces la cuestión aquí es bueno, pues es que Disney nunca fue aliada de nada, ¿no? O sea, como que podemos defenderla así como de broma de, ay, Disney o los conservadores, pues los conservadores, pero no es como que Disney sea la panacea, ¿no? Entonces, y está padre ir y ves la película de Pixar a veces como si está en la tele, la pones y todo, pero de ahí a defender a Buzz Lightyear y todo, bueno, pues más bien lo que estamos haciendo es atacar a los conservadores, no defendiendo a Disney, ¿no? Pero justamente es como pues tener en cuenta, y creo que eso es algo que pues mucha de la gente que sobre todo en Estados Unidos tenía como esta ideología pues que han articulado como lo woke, ¿no? Que le han quitado y despolitizado todo lo que significa esa palabra que viene de las luchas antirracistas, ¿no? Pero bueno, que se ha configurado así, bueno, que bueno, pues Disney pues finalmente estaba jugando en ese terreno, ¿no? Así de la siguiente película será la primera con un personaje LGBT, o sea, eso en qué aporta, en qué ayuda, cómo las personas LGBT realmente podemos sentirnos representadas, representados y representades en un medio que simplemente sabemos que nos representa para ganar dinero y que solamente es cuando le conviene. En este momento no le conviene, pues lo elimina, ¿no? Y eso es algo que desgraciadamente mucha gente que creía que Disney sí era progresista, que apoyaba, etcétera, pues fue un duelo muy grande para ellos y ellas, ¿no? Pienso en sobre todo los colaboradores. Hay mucha gente, porque yo he visto como reportajes al respecto, hay mucha gente que es LGBT y que trabajaba en Disney como animadore, que se siente profundamente defraudado por este tipo de nuevas políticas, cuando lo que sabemos es que Disney pues finalmente es una compañía que lo que busca es generar más dinero y bueno, es evidentemente con discursos también políticamente poco controvertibles, ¿no? Porque si decimos vamos a priorizar la calidad, pues la verdad es que no se ve, ¿no? Cuando dicen vamos a priorizar la calidad, a mí me pasó porque la verdad es que yo sí soy fan de las películas de Marvel, ¿no? Y no solo las películas, los cómics, los personajes, etcétera. Pero el universo cinematográfico de Marvel a mí me empezó a gustar cuando pues estaba la historia de Wanda. A mí me gustaban las historias de que la Capitana Marvel, aunque todos los hombres la odiaban, y bueno, pues el Doctor Strange, así. Entonces me parecían historias Wakanda, ¿no? De esto de Black Panther, historias que dentro de los propios marcos pues jugaban en esta digamos, inclusión neoliberal que Disney estaba en ese momento como apostando por ella. Nunca lo vi como que, ay, qué progresistas y ya tenemos derechos gracias a Disney y que Black Panther tiene la nominación al Oscar. Pero todas las películas de Disney han sido también, las de Marvel, por ejemplo, por lo menos han sido pues bastante mediocres, la verdad, la gran mayoría. Están padres, la verdad me divierten, pero la calidad no ha cambiado. Entonces, cuando están estos discursos que mencionas, Roy, que de repente dicen, ay, es que ahorita ya están apostándole por la calidad. Y entonces de repente apostarle por una calidad parece un discurso eufemístico para decir vamos a desaparecer gays de la pantalla, vamos a hacer una limpieza, mujeres, ¿no? porque la calidad es la misma y es lo que vi con la película del Capitán América, que aún así es negro y eso no les gusta. Eso no les gusta a muchas personas, pero es una película que regresa a esta fórmula de las visiones de los superhéroes también muy masculinizadas. O sea, es una película para hombres blancos y heterosexuales. Yeah. Es igual de mala
o buena, podemos decir, mediocre en algún sentido, que todas, no importa la diversidad, la no diversidad, solamente que ahora pues quitaron la mirada un poco más queer y son pues, una película más cis heterosexual y sorprendentemente a mucha gente le gustó y decía, ay, ya se ve la calidad que regresó, ¿no? Yeah. Entonces también hay que pensar hasta qué punto, y por eso insisto en que no ha habido buenas representaciones, porque no, este tipo de grandes transnacionales, consorcios que dicen que apuestan por la diversidad, la inclusión, hablan de representación, pero no están representando nada más que los intereses capitalistas. Ya. Hay que... cerró como buen discurso de como si estuviera recibiendo premio. Así. Me dejaste pensando varias cosas, Ferka. Pero bueno, les quería traer ya para ir encaminándonos a la recta final. Porque bueno, hemos estado hablando de manera más global y me gustaría como aterrizar todo esto que hemos estado conversando. ¿Qué tanto se ha visto reflejado justo en nuestro contexto y en la producción de cine o de producción cultural en México, ¿no? Y me puse a buscar porque se me había olvidado el director de las primeras películas con temática LGBT, gay o homosexual que llegué a ver, ¿no? Que fue justo Julián Hernández. Y me acuerdo mucho que vi la de El cielo dividido. Ahora, me estoy acordando de algo, estoy teniendo un flashback así muy interesante, porque va a abrir varias líneas. A ver, la primera es que esta del cielo dividido, si no mal recuerdo, la vi en un cine pequeño en Zona Rosa, que no recuerdo ahorita cómo se llamaba, porque creo que ya no existe. En las cabinas, dices tú. Estaba en la Plaza del Ángel y era una suerte de cine, literal. El de Diana, ¿no? Ese es el de Cinépolis, pero no, este estaba justo en la Plaza del Ángel, o sea, dentro, bueno, era una suerte justo de cine con producción cultural. No, es que fuera de eso, o sea, es decir, era producción de ese tipo de películas. Pero no era tan conocido. O sea, no era una zona de encuentro, no era un cine porno, nada de eso. No. O sea, es decir, el proyecto estaba apuntando a generar una suerte de público, de comunidad LGBT, y entonces traían películas con este tipo de temáticas. Entonces me acuerdo que yo vi esa película del cielo dividido y eventualmente fui cachando que había más películas, ¿no? O sea, si no nada más esas, sino otras tantas. 4 lunas, dices. Esa ya la vi después, creo que estuvo ya en plataforma, ¿no? También yo la vi en la Cineteca. ¿Sí la viste en la Cineteca? Yo no me acuerdo dónde la vi. Sí la vi también. Es decir, ha habido también una suerte de variedad, entre comillas, o bueno, se ha hecho el intento de producir cosas acá en México. Y por un lado, me gustaría escucharles qué piensan al respecto. Por otro lado, pues qué creen que nos esté haciendo ahí falta. Que en realidad además, creo yo, el tema de las producciones en México, o sea, es decir, de producir cine en México, atraviesa además otro montón de retos. O sea, es decir, no es que nada más no haya quien quiera contar historias, sino que las historias que se cuentan además son las más comerciales, las más clichés de todas, porque los recursos se designan a eso, sí, es todo un tema, ¿no? Tampoco podría yo culparles, claro. Pero bueno, a ver, no sé, yo ahorita tengo aquí una serie de películas que estoy viendo que había. Recientemente vi la de ¿Qué amor en otra lengua? Sueño en otro idioma. Sueño en otro idioma, gracias. Que me pareció bonita, muy, muy bonita en muchos sentidos. No la había visto. En fin, ¿qué piensan al respecto? Yo me quedé pensando, y ahorita también respondo a tu pregunta, pero me quedé pensando en que un poco como en cómo construimos el movimiento de diversidad sexual. Y otra vez, ¿no? Cómo nos organizamos en torno a todo lo que está pasando a nivel mundial con las derechas. O sea, me pregunto como también qué exigencia tenemos. Sabemos que no somos un movimiento uniforme, ¿no? Pero qué exigencia podemos construir
frente a la cultura pop, ¿no? Desde la diversidad sexual. Porque ahorita también estuvimos hablando de eso, yo también ayer estuve leyendo un poco, ¿no? Cuando estaba pensando en el episodio de hoy, como el tema de la representación, ¿no? O sea, a veces creo que nos hemos quedado y ahí, por ejemplo, o sea, el ejemplo de Disney, pues nos muestra cómo la representación también puede ser muy, pues como de un interés económico y político, ¿no? En un momento están todas las empresas marchando en el orgullo y en otro momento quizá nos dan la espalda completamente, ¿no? En el peor momento. Entonces, estaba pensando qué tanto nuestra lucha es por la representación, ¿no? Y qué tanto es también algo muy despolitizado, ¿no? Quedarnos con la representación. Y eso no significa que no sea importante, ¿no? Porque como lo decía, creo que pues en nuestra niñez, juventud y seguramente para la chaviza de ahora, pues es importante de pronto encontrarte con personajes con quienes te puedas identificar, sobre todo cuando estás en un contexto en donde a tu alrededor no conoces a nadie, pero de pronto una película, una cantante, alguien te permite esa conexión, ¿no? Ahora, estaba escuchando también sobre todas estas críticas a la representación y cómo a veces, y creo que eso tiene mucho que ver con otro de mis temas con los que me obsesiono, que es el tema de la cultura de la cancelación, la funa, ¿no? El punitivismo, cómo a veces también esperamos pureza de esas personas que hemos decidido que nos representan, ¿no? Como que también nos ponemos bien moralistas y como bien crítiques y muy rápido tiramos a un ídolo. Pero tiramos a un ídolo también porque a veces le ponemos demasiada expectativa en esas personas, ¿no? Claro. Digo, no creo que sea un buen ejemplo, pero Carla Sofía Gascón. Sí, pensé en eso y pensé en mencionarla, claro. Que de pronto es como de, ay, qué chido, ¿no? La primera actriz nominada al Oscar y ahora todo el mundo está de, ay, no, que no vaya al Oscar. Súper mal. Claro, pero que ahí hay una doble exigencia, ¿no? Claro. Sí, a otras personas que no necesariamente están en esas coordenadas pueden hacer... Al propio director de Emilia Pérez, que lo fuma, nadie claro. no lo han funado como Claro. a esta Carla Sofía, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que a veces podemos también ser muy dures con eso y creo que también desgraciadamente hay gente que se aprovecha y dice, bueno, pues es que ¿cómo si las trans se expresan así, cómo vamos a aceptarlas, ¿no? Como si fuera una generalidad, una opinión general. Porque claro, construimos esta idea de representación y entonces cómo nos salimos un poco, cómo permitimos el conflicto con esas representaciones, ¿no? Yeah. Pero bueno, más allá de eso, pensando también en qué queremos, estaba pensando en que no basta con la representación de personajes, sino esto que decíamos, ¿no? La inclusión en todos los ámbitos de, por ejemplo, hacer una película, ¿no? Queremos que haya más directoras de la diversidad sexual, como también indígenas, como afrodescendientes, como etcétera. Queremos lo mismo para las guionistas, para todas, o sea, que tengamos oportunidades y lo pienso también en, bueno, que no nos quedemos en la banda LGBT blanca, ¿no? O de clase media, sino cómo abrimos realmente... Ryan Murphy, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos realmente, o sea, esta palabra que quizá no es la mejor, ¿no? Pero hablamos de inclusión. Claro. Por ver estos personajes en películas, pero ¿de qué te sirve que te piensen como consumidor, consumidora o consumidore cuando no tienes las oportunidades laborales que te permiten acceder a eso, ¿no? Entonces, yo pensaría en algo mucho más complejo, más allá de la representación, o sea, que no lo veamos como la meta, ¿no? Como creo que es un componente importante de nuestras luchas. Creo que ahorita, justo en el debate que estaba mencionando con ejemplos como lo de Disney, pues es importante quizá hablar de esa representación y defenderla, pero también qué más es importante, ¿no? Y no, como decíamos, o sea, complejizar los discursos, que no sea nada más porque somos LGBT merecemos esto, sino hablar de la importancia de nuestras miradas en el arte también, ¿no? De estar contando historias también, o estar escribiendo música y haciendo música, o lo que sea, ¿no? Como esto, empezamos hablando de Fabián Chaires, ¿no? O sea, porque es importante también escuchar, ver toda esa diversidad, no solo materializada en ciertas personas o en ciertos personajes, sino en nuestras vidas, ¿no? Creo que eso es importante. Claro.
que el reto sería entonces, no es solo el tema con la representación, ¿no? Sino cómo le hacemos para ir un poquito más allá de eso y a la vez dar cuenta de otro tipo de experiencias. Eh, que de todos modos me hiciste pensar en el tema de Fabián Chaires, es decir, quién tiene acceso, ¿no?, a ese tipo de espacios, y volví a pensar en la cuestión de los medios de comunicación masivos, o sea, es decir, las plataformas que llegan a miles de personas y que no están tan permeados, ¿no?, como lo pueden estar otros espacios que a lo mejor se han ido gestando desde otros lugares. O sea, si literal pienso en nuestras dos televisoras de cadena, ¿cómo se dice?, de televisión abierta, las únicas dos que tenemos, y bueno, si hay una más, lo siento, así soy. Imagen TV. Okay, pero pertenece, ¿no?, a uno de esos dos, ¿no? No, es otra. También perversa. ¿Son tres? Pertenece a los consorcios de radio. Ah. Bueno, y la televisión pública, ¿no? O sea, la Canal 11, no sé cómo se llama, el de la UNAM. Bueno, El tenemos 22. que 4 opciones. Pero 2 de ellas son las que compiten más, ¿no? O sea, claramente mi ignorancia es ahí lo que una muestra de... y que ahí en realidad los discursos no están nada permeados. Ahora, me están haciendo acordarme de todo el fenómeno que vino a producir el tema de este reality show de La Casa de los Famosos y la figura de Wendy Guevara, ¿no? Claro. O sea, que me parece que ha sido un fenómeno que me parece, bueno, yo, o sea, en realidad a mí el producto del programa y demás, no quiero pecar de snob, una cosa así, pero no es que me encante, pero lo que produce sí me pareció fascinante, o sea, es decir, lo que vino después y lo que significa para todas ellas y para todas las que estamos medianamente viendo cómo nos la hacemos en la vida, sí me pareció bastante significante. En fin, seguramente también tiene sus como contrapartes. Quién sabe cuáles son los terrores y los fantasmas que hay atrás de cámaras, no lo Que sabemos. rapidísimo, igual como esta menciona Juan Gabriel, a mí se me hace un personaje muy interesante porque Ya. también digo, como una sociedad tan conservadora Claro. se enamoró de un personaje como Juan Gabriel y de la música de Juan Gabriel, ¿no? Claro. O sea, no había duda que pertenecía a la diversidad sexual o quién sabe, ¿no? Pero se me hace muy bello ese fenómeno cultural de un amor tan profundo de una sociedad, porque me acuerdo en Ciudad Juárez, ¿no? Que es de ahí, cómo le lloraron cuando falleció. Se me hace muy lindo ese fenómeno cultural, ¿no? Lo que genera. Ya te iba a decir yo, Juan Gabriel era. Ah, es cierto, tampoco estoy abajo, tampoco vivo abajo de una piedra. Claro, no, Pero, totalmente. o sea, lo que puede generar desde el cariño, ¿no? Ya Claro. cuando quitas el discurso político, pero es como de, güey, pues me encanta la música de Juan Gabriel o Claro. me parece un gran personaje, igual ya no estás pensando tanto en todo esto como más político, más del conflicto que nos genera, y es otra forma de acercarte a la diversidad sexual y a las historias de la diversidad sexual, ¿no? Claro, no, totalmente. No, es un hecho. Ferca, pero les quería aterrizar más bien también a nuestro contexto. Me acordé, ahorita he estado aquí googleando cosas y demás. También está este personaje que hizo varios. No lo voy a nombrar porque... Sí, menciónalo. Es que sí es importante, ¿no? Sí, o sea, este personaje, me acordé cuando Ferca mencionaba el referente de Carmelo, Ryan, sí. no, de Ryan Murphy Ah, y sí. toda su producción. O sea, si sabes que, ¿no? O sea, si todo este terror, Estetización. estetización del Las de terror, Manolo etcétera, Caro. etcétera. Ah, Mira, sí supo de quién iba a hablar, exactamente. Sí, justo Manolo Caro, que ha también hecho sus producciones, ¿no? Como un poquito más en contexto, qué sé yo, mexicano, al menos hispanohablante. Claro. Y que tampoco es que, pues no sé, no tengo mucho que decir al respecto. Creo que ahí lo que se jugaba era una suerte de escenas que se vendían, pero en realidad lo que se vendía era una cuestión más en términos como estéticos, eróticos, que una trama sólida. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgarle? Y les recordaba de la producción de Julián Hernández. ¿Alguna de ustedes vio algo de él, de Julián Hernández? Sí, yo justo esa que mencionaste, El cielo dividido, pero hace muchísimo, y otra que ahorita no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Tiene una que se llama Yo soy la felicidad de este mundo. Esa. Ajá.
Rabioso Sol, Rabioso Cielo, creo que fue esa. Ah, no, Cielo Dividido fue la primera, luego Rabioso Sol, Rabioso Cielo. Bueno, tiene varias, o sea, me parece que es como Pero uno pensemos, digo, me choca esta separación, ¿no? Pero de esto que se consideraba como cine de arte, como que le da otro lugar, ¿no? O sea, de pronto no estás claro, tanto en la cultura el popular, mainstream, sino es sí, como, ay, justo esto que decíamos, ¿no? De ay, que snob, pues vas a estos cines claro, específicos a verlo porque no lo vas a ver en el cine comercial y esa es otra cosa, ¿no? totalmente. Que está dispuesto a pagar la gente, pues normalmente cae con los estereotipos LGBT. O sea, si tenemos a estos meseros de Televisa que se hacían pasar Mencionaba por la gays, Ferca. Ajá, pues es porque también la sociedad le gusta eso y le da risa eso y claro, no quieren ver otras cosas LGBT tal vez, ¿no? O sea, claro. no sé, quizá hay temas de la diversidad sexual que ahora sí les afectan mucho en sus valores, en sus posturas, y dicen esto, no lo puedo ver, no lo puedo tolerar y no voy a dar mi dinero para eso. Pero sí, quizá para estos clichés, pues sí les llaman la Claro. atención. Pues, por ejemplo, pienso como más como estoy de acuerdo con Emma que el cielo dividido no necesariamente es una representación pop, pero si hablamos de pop en la cultura popular mexicana, tenemos pues las representaciones de Televisa, ¿no? Y Ya. sobre todo este caso de esta serie de Aristemo, ¿no? Ah, una Que novela, ¿no? era una novela de Juan Osorio que justamente tenía como, bueno, Juan Osorio en general ha tenido como un acercamiento particular a una especie de series que tiene que ver con inclusión de personajes LGBT. Pienso, por ejemplo, no me acuerdo la versión que hizo para Televisa de una que en TV Azteca era Los Sánchez, donde salía Libertad Palomo y el personaje era una tía, pero era necesariamente el personaje tenía que ser una Claro. mujer trans, ¿no? Sí. Entonces, tenemos tenemos que luego en la versión de Televisa, sale no me acuerdo cómo se llama, pero Arad de la Torre es el papá. Y en esa telenovela ahí tiene un montón de hijos. Y el hijo más pequeño, luego en la continuación, es el Aristóteles que se enamoró. No, el Cuauhtémoc que se enamora del Aristóteles. Ok. Entonces es como todo un O multiverso. sea, hicieron un universo. Claro, te iba a preguntar Ajá, eso. Hicieron es un todo universo wow. de Juan telenovelas de Osorio no le teme al éxito. pero justamente Exacto, cuando concuerdo. termina y fue muy exitosa y sobre todo la relación de esos dos chavitos fue muy exitosa y entonces de repente después sacaron otra novela ahora sobre ellos como pareja de protagonistas. Entonces esa fue creo que la cuarta novela de esa historia, de ese mundo, ¿no? Entonces evidentemente tiene como toda esta cuestión muy heartstopper de todo es amor y romance, combinado con estas dramas de telenovela que de repente todo es amor y romance y se muere de un paro la mamá, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, como... Entonces, es una cosa, pero que más bien ha sabido integrar a las personas LGBT de una manera que por lo menos se me hace muchísimo menos, es criticable, pero se me hace muchísimo menos violento y agresivo que Carmelo, ¿no? O sea, por lo menos en ese sentido, Juan Osorio quiere hacer una telenovela con Wendy Guevara. Entonces, pues me parece que hay ese tipo de representaciones también, esas oportunidades en México. Y bueno, tenemos... no sé, con este caso de Wendy de la Casa de los Famosos, lo que pasa es que ahí, y lo han dicho un montón de personas, Wendy rompió el esquema de la representación de Televisa, ¿no? Televisa quería usar a Wendy como un activo más en este sentido que ya hemos visto, ¿no? De bueno, para señalar una flechita de inclusión, vamos a poner a la trans, pero pues sabemos que no va a pues generar lo que generó. Y o sea, de no, repente... O sea, no fue... No lo planearon, no Ok. lo pudieron contener, no querían que Wendy ganara, Ya. pero de repente fue tan auténtica y eso es a lo que me refería con representación. Ya. O sea, Wendy representa a la sociedad mexicana para cosas positivas como negativas, problemáticas, lo que quieran. Ya.
pero la gente se acercaba a Wendy, quería que Wendy ganara, porque Wendy era la única persona que era de la clase social, de las personas que veían esa serie a comparación de otros personajes que estaban ahí, que quizá eran más heterosexuales, más normativos, más lo que se esperaría o Televisa esperaba que atrajera a la gente, pero no fueron las influencers que ya estaban dentro de los circuitos de Televisa las que ganaron al público, sino el público ganaba, el público se acercó a la persona con la que más identidad sentía. Y entonces, en ese sentido, Wendy no solamente genera una representación LGBT, representa una identificación con la sociedad mexicana. Eso también nos hace pensar que las personas LGBT, la representación que tenemos también es una representación no solamente de orientación sexual, de identidad de género, sino una identificación de clase y una representación de clase. Y muchas veces lo que necesitamos pensar es eso. A veces no tenemos estas alianzas con las personas simplemente por ser LGBT. A veces tenemos esta identificación, esta construcción de alianzas, esta empatía, porque las personas nos identificamos con otras que han vivido, han sufrido cosas similares a nosotras. Y eso es lo que necesitamos más, que haya representación que no esté atrapada en la lógica de la identidad. Qué interesante, me dejaste pensando como el doble efecto. O sea, no le salió iba a decir, le salió el tiro por la culata a Televisa, no lo pensaba ni. Pero bueno, también se reapropiaron de todo eso y le sacaron todo el provecho a ver, pero bueno, en fin, tampoco, sí, ya es exigir demasiado. Nos quedan pocos minutos para terminar esta emisión del día de hoy y el día de hoy sí quiero que nos tomemos unos minutitos para pues hacer una suerte de recomendación breve sobre alguna película, libro o lo que sea que traigan en sus cabezas en este momento. Y pues nada, iríamos cerrando con esto y bueno, todo un reto de aquí para adelante para pensar temas de la representación, las narrativas, las historias, las tramas, en fin, todo una cosa compleja que definitivamente no se cierra nada más con saber si hay alguien o no gay en una película, ¿no? Entonces, voy a iniciar yo para poner el desorden. Y quiero recomendarles que me hicieron acordar muchísimo, hablando de series que rompen ligeramente los estereotipos. Una que se llama Please Like Me, es una serie australiana, si no mal recuerdo. Es muy buena, pero es angustiante también un poco. Sí, te causa depresión. Sí, pero yo creo que por eso me gustó. O sea, es decir, es un humor muy particular, ¿no? Me sentí un poco, es que cuando decías algo de las historias, las tramas, yo pensaba, claro, porque en realidad cualquiera de nosotras podrían retratarla en su vida y es una suerte de sitcom con, no sé, ¿no? O sea, no necesitas tanta elaboración. En fin, Please Like Me, creo que estaba en Netflix, no sé si sigue en Netflix y me aparece ahorita en Amazon, pero bueno. Que sale esta comediante lesbiana también, ¿no? Hannah Gadsby. Ah, sí. Sí, también me encanta mucho. Su personaje también está así de que súper fuerte. Pero sí, véanla. Sí, véanla. Please Like Me. Pero bueno, paso el micrófono rápidamente a Emal o a Ferka, quien quiere recomendarlo. Yo igual rapidísimo, un libro que me gustó mucho que leí el año pasado es Hombres Puros de Mohamed Mgwar Sar, que justo hablando de representaciones, según yo, o al menos así la han presentado como la primera novela LGBT o particularmente gay de Nigeria traducida al español. Entonces, como que hablando de representaciones, se me hizo interesante un poco escuchar esta historia de un país que pues, creo que culturalmente no tenemos una cercanía porque pues racismo, no sé, pero Hombres Puros, la verdad se las recomiendo, me gustó mucho la novela. También es muy fuerte, justo empieza, y no es spoiler porque es la primera escena, que retiran un cadáver de un cementerio por ser de la diversidad sexual, ¿no? O sea, en Nigeria existe esta idea de que
de que la propia familia incluso tiene que participar en que una persona LGBT no esté en un cementerio, ¿no? Ok. No, la familia tiene que mostrar públicamente ese rechazo. Entonces, Wow. esta novela es muy fuerte, pero la verdad es que también se me hizo muy interesante porque tiene algunas críticas también a la mirada occidental sobre los países africanos, ¿no? Esta en particular sobre Nigeria. Claro. Y bueno, pues yo Ferca. nada más porque ya quedan 2 pocos minutos, son todos tuyos. Pues más que representación LGBT, yo quisiera quisiera recomendar algo que representa de mejor manera la cuestión de las desapariciones forzadas. Es la película de Aún estoy aquí, esta brasileña que está compitiendo también por el Oscar y que deberíamos de hablar más de esta película y no de Emilia Pérez, ¿no? Entonces, si quieren quitarse el mal sabor de boca, vean esta película, es maravillosa y está basada en una historia real. Y bueno, pues ya dejamos 1 minuto para El despedirnos. el despedir. ¿Puedes repetir otra vez la película? Aún estoy aquí. Aún estoy aquí. Está todavía en cines, ¿no? Está todavía en cines. Perfecto. Pues bueno, agradecerles a todas, todos, todes, sobre todo todes, que nos hayan pues acompañado en esta transmisión. Ha sido todo una aventura, un reto y bueno, 1000 cosas han atravesado en estas semanas. Esperamos verles, escucharles más bien. Esperamos que nos acompañen en la próxima emisión dentro de 15 días y pues nada, gracias a Emal, a Ferca por estar aquí también. Y esto fue Joterismos. Hasta la próxima. No Adiós. olviden seguirnos en las redes sociales. ¿Qué onda, banda? Yo soy Spanky Y yo soy su murciélago nocturno, y nosotros somos contundente. Suavidad. Sintonícenos y descubran más programas en www.radionopal.com y denos abrazos.